Gloria a Dios. Creo que hay escuelita en la parte de abajo, me parece. Pues ahí sí pueden bajar las niñas, los niños. Y ahí nuestra maestra que tenemos hoy, nuestra hermana Belén, va a estar dándole la clase. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Ayer tuvimos un tiempo de mucha bendición con nuestro hermano Gadiel, pero ayer ya pasó. Y hoy necesitamos tener nueva bendición, porque a los que amamos a Dios cada día tiene que ser una bendición, ¿verdad? Muy bien, saludamos a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo por Facebook, por las redes sociales, y también a todos los que han venido en esta mañana por primera vez y los que nos van visitando en estas últimas semanas. Yo quiero hoy compartir un pasaje que nos habla de Juan el Bautista. Es un pasaje que esta semana estuve meditando sobre este personaje. Ya hace algún tiempo atrás hablé de él como esa antorcha que no se acababa de consumir, ¿verdad? Esa antorcha que estaba alumbrando. Al final sí dio su vida por el Evangelio y murió, pero era una antorcha que alumbraba por donde quiera que él iba. Pero hoy quiero tomar otro título de este personaje, algo que Jesús mencionó. Y cuando Jesús lo menciona, hermanos, eso tiene peso. Y cuando Él lo dice, eso tiene peso. Él dijo que Él fue el mayor profeta nacido. No hubo otro profeta como Él. Por eso el título de este mensaje es El mayor profeta nacido. Se encuentra este pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo número 28. Lucas 7, 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué interesante esto, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a decirle al Espíritu Santo que en esta mañana nos pueda hablar. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Hemos leído tu palabra, Señor, bendita de por sí. Pero yo te ruego, Espíritu Santo, que en esta mañana me use para hablarme a mí también, como lo has hecho una vez más, para hablar a tu iglesia, para hablar a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que van a escuchar, van a ver esta predicación. Señor, que tu palabra fluya, que tú puedas hablar a lo más profundo de cada corazón, trayendo esa palabra que tú quieres traer hoy para tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos. Jesús mismo dice, mira, Eliseo, Elías, todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Zacarías, Malaquías, Nahum, Oseas, bueno, todos han sido hombres de Dios. Dios los ha usado, Dios los ha bendecido, pero este hombre, Juan el Bautista, es el profeta mayor que ha nacido de una mujer. Ahora bien, cualquiera, incluso el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. ¿Y qué nos quiere decir Jesús con esta afirmación? Bueno, ¿a qué se refiere con el más pequeño en el reino de Dios? ¿Se refiere a cualquier cristiano o a cualquier cristiana? Pero yo no digo cristino o cristina, digo cristiano. Porque a veces decimos que somos cristianos, pero nuestros hechos no están de acuerdo a lo que yo estoy diciendo. No sé si me entiendo. Todos tenemos fallos, todos nos equivocamos, todos erramos, todos. Pero tratamos de hacer su voluntad. Y nos caemos y nos levantamos con su ayuda y seguimos avanzando. Y nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados y no volvemos a hacer lo mismo. Cualquier cristiano es más grande que ese hombre profeta nacido de una mujer. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista
no tenía el Espíritu Santo que aparece en la Biblia manifestándose y llenando a todos los cristianos en Hechos capítulo 2, porque somos el templo del Espíritu Santo y porque Juan el Bautista murió antes que Jesús, por lo cual Jesús no había muerto por él. ¿Entendemos estos conceptos? Ahora, Juan tenía unas cualidades extraordinarias. Qué bueno, hermano y hermanas, que los siervos, que las siervas del Señor, los hijos, las hijas de Dios, podamos tener cualidades. Porque en ocasiones, hermanos, venían donde él para tratar de afrentarlo o de confundirlo o de buscar una palabra para acusarle, pero Dios le daba siempre sabiduría a este Juan, aunque él no se callaba. Venían los sacerdotes y los escribas a ver qué pasaba con ese hombre que vestía con un Armani, vestía este hombre. No, Juan el Bautista vestía con una piel de camello. Eso yo no lo he visto, pero esa túnica tenía que ser allí, en ese lugar, un poco distinta a las vestimentas que vendían los fariseos o que vestían ellos mismos. Ahora bien, él estaba respaldado por Dios. Dice que salía a los desiertos y las multitudes venían a él. Déjame decirte, no hace falta buscar protagonismo donde tú quieras que Dios te envíe y tú obedezcamos al Señor, el Señor nos va a respaldar. Ahora, veamos algunas de las cualidades de Juan. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 1, versículo 25 hasta el 27. Dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Jesús le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros no estará, sino está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Interesante, hermano. Juan está bautizando con agua y le dice, en medio de vosotros ya está. Ya está. No le conocéis. Y él dice, él viene después de mí y el que es antes de mí. Recordemos las escrituras cuando nos habla de Elizabeth y María. Primero, ¿quién nació? ¿Jesús o Juan? Juan. Pero él dice, él es antes de mí. Está hablando del Verbo, del Hijo de Dios hecho carne. Ahora, qué interesante. ¿Por qué bautizaba Juan en agua si en breve, en 3 años y medio, se iba a cambiar ese bautizo? ¿Por qué Juan estaba bautizando a las multitudes si ese bautismo se iba a quedar obsoleto? El bautismo de Juan para arrepentimiento iba a ser abolido y se iba a bautizar, como Jesús dice en Marcos 16, 15, 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios le había dicho que lo hiciera. Juan 1:33 dice, y yo no les conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él me ha enviado y yo lo hago. Qué importante es obedecer. Qué importante no es cuestionar a Dios. Señor, pero ¿para qué estoy yo bautizando para arrepentimiento si aquí está Jesús, el que va a bautizar con el Espíritu Santo? Él no dice eso, tú me envías, yo voy. No lo entiendo tal vez, pero yo voy. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres humildes, que queramos obedecerle, que busquemos su gloria, que la gente cuando nos vea a nosotros los podamos llevar a Él. Porque el siervo tiene que ser así. ¿Cuál era el propósito de Juan? Pues que ellos estuvieran preparados para recibir a Cristo. Como ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, que ahí iba a haber alguien que le iba a estar dando testimonio de que venía el Cristo. Ese era el interés, el único interés de obedecer a Dios y de dar testimonio de Cristo. ¿Cuál es nuestro interés? Yo llevo ya unos cuantos años en el Evangelio, ya perdí la cuenta, bastantes, y he visto de todo. He visto gente que sirve a Dios porque lo ama, he visto a gente que sirve a Dios por los aplausos,
para llevarse la gloria. He visto a gente que sirve a Dios por el dinero. Yo te pregunto en esta mañana y pregunto a todos los que nos están viendo por las redes sociales, ¿cuál es nuestra motivación para servir a Dios? Juan tenía la motivación clave, que Jesús se viera y que Él menguara, que Cristo fuera ensalzado y que Él fuera menguando. Dice que cuando fueron sus interrogadores para preguntarle y diciendo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? ¿Y quién es ese que viene? Él dice esa palabra que acabamos de leer, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y esto es muy interesante. ¿Por qué dice Juan el Bautista, viene alguien que yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado? Bueno, según nos dice que la persona que desataba los zapatos o las correas de los zapatos, de las sandalias, era la tarea de los esclavos. Por ejemplo, nos dice, para poder entender esas palabras, nos hablan y nos dicen que los discípulos podían hacer cualquier cosa para ayudar al maestro a hacer las tareas. Los maestros no cobraban por enseñar. Y los discípulos hacían cualquier tarea excepto quitarle la correa, desatarle la correa del calzado, porque eso se consideraba como algo muy indigno. Solamente los esclavos lo hacían. Y Juan dice, ni discípulo ni esclavo, yo estoy por debajo de eso. Yo no soy digno. Eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que entendamos que no somos salvos por nuestros hechos. No somos salvos por nuestras acciones. Hay gente en el mundo humanamente que tal vez son mejores que nosotros. Diga, ay, si no puede decir amén, pero es cierto. Dios nos muestra su gracia a través de Cristo, y si somos salvos y si tenemos algo, es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Puedes decir aleluya. Juan era humilde. ¿Somos humildes? Ay, pastor, cuando yo predico, se siente la gloria de Dios. Usted también lo está haciendo bien, claro, usted lleva muchos años, pero cuando yo comparto la palabra, hermanos, ¿no nota usted la unción? Uy, cuando yo estoy de ujier, perdónenme los ujieres, pero se nota el orden, ¿eh? Y cuando yo estoy en el coro y yo estoy dirigiendo, oh, pastor, ahí, ¿perdona? No. Cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlas como para el Señor, reconociendo que no valemos, que no servimos, que el único que se merece la gloria, que el único que resalta en medio de nosotros y en los millones de cristianos es Cristo. Por eso Juan le dice, mira, el que viene, el que está en medio de vosotros, yo no soy digno. Un esclavo era lo más bajo. Bueno, pues yo estoy en el eslabón por debajo del esclavo. ¿Y qué hay por debajo del esclavo? Según ellos, nada. Pues yo estoy por debajo de ellos. Juan era humilde. ¿Somos humildes? La gloria para Dios. Juan era humilde. Él no hace ostentación de sus virtudes, hermano. Él salía a los desiertos y las multitudes, cientos, miles de personas salían donde estaba él para bautizarlo. No había radio, no había WhatsApp, no había internet, no había televisión. Y las multitudes salían. Él podía decir, ¡guau! Soy el mejor, soy el que ha nacido de una mujer, el máximo. Pero él no decía eso. Yo soy una caña, yo soy nada, soy una voz ahí que está clamando. Mira lo que dice Juan 3:30. Y aquí tengo 3 versiones. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Otra versión dice, ahora a Él se le debe poner más atención y a mí menos. Y tengo otra versión, la Nuevo Lenguaje Actual, Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. No importa la versión, pero todos dicen lo mismo, que Jesús tiene que ser el centro, que Él sea exaltado y que nosotros podamos pasar desapercibidos. Hoy en día, hermanos, se nos ve demasiado a nosotros. Ay, pastor, ¿y quién predica este fin de semana? Pues predica tal y tal. Entonces,
tal sí que iré, pero tal no, porque ese predicador. Entonces me quedaré en casa y en lugar de poner el Facebook voy a ver una serie que tengo. Ah, esto es tú que estás buscando. Hermano, dice la Biblia que Dios le habló a un tal Balaán, ¿a través de quién? De una burra. Le habló también de un ángel, pero también de una burra. Y yo creo que cualquiera de nosotros, o por lo menos ustedes, tal vez yo no, yo estoy por debajo, pero somos mejor que una burra. Dios te dice en esta mañana, es el momento de poner tus ojos en mí. No los pongas en el pastor, no lo pongas en la pastora, no lo pongas en los líderes. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Porque ese es el propósito de nuestro llamado. Por lo menos el llamado nuestro es que la gente pueda conocer a Jesús. Hoy en día, hermanos, Dios está buscando hombres que quieran dejar de ser, mujeres que quieran dejar de ser, para que Cristo sea, para que Cristo se lleve toda la gloria. Lamentablemente, hermanos, los líderes contemporáneos somos demasiado visibles, somos demasiado audibles. La gente como que no nos quiere decir hermano, tal vez están diciendo pastor, obrero, y qué bien que nos reconozcan, pero ese no tiene que ser nuestro propósito, nuestro fin. Hoy muchas personas querrían oír a Jesús y no a nosotros. No, porque yo, no. Juan se apartaba para que le vieran a él. Nuestro privilegio, ¿sabes cuál es? Que no nos vean a nosotros. Por lo menos ese es mi privilegio. Que no nos vean a nosotros, que vean exclusivamente a Jesús. Es importante, hermanos, mantenernos así, porque muchos han empezado bien. Dios los ha usado en las iglesias, en el campo, evangelizando, en el coro, en un ministerio, pero comenzaron a llenarse de soberbia, de vanagloria. Y al final no actuaron como Juan. Quisieron robarle la gloria a Dios. ¿Pueden decir gloria a Dios? El hombre y la mujer a quien Dios emplea son aquellos que reconocen que solamente Él se merece los aplausos y la gloria. Déjame decirte, hoy más que nunca nosotros debemos reconocernos como sus siervos. Hay gente que dice, no, yo soy ministro, yo lo he escuchado eso por muchos años. Sí, yo soy ministro ordenado de las asambleas de Dios. ¿Y? La palabra ministro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento nos habla de un término que proviene del latín, en este caso el Nuevo Testamento, que significa sirviente, asistente, que sirve. No significa que me tienen que dar a mí todos los honores, no. Está manteniendo el término de siervo. Y en algunos comentaristas dice que el ministro era el que quitaba el calzado de los pies y el que lavaba los pies a los que entraban en la casa. Así que cuando digamos soy ministro, o soy líder, entendamos que estamos para servir a Dios, no para que la gente nos aplauda, no para que la gente nos reconozca. Es el tiempo de poder humillarnos para el Señor. ¿Pueden decir gloria a Dios? ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Lo vuelvo a repetir. Era que la gente pudiese ver y pudiese conocer a Jesús. ¿Cuál es nuestra misión? No, llenar las iglesias. No, esa no es nuestra misión. Si tú vas a ver un partido de fútbol, pues igual hay 30, 40 mil. Y ya si juega esos equipos que tienen un renombre, pues igual si hay 50.000, hay 50.001, ¿verdad? Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que puedan conocer a Jesús. Mira, Juan 1:35, hoy nos vamos a pasear un poquito por la palabra. Juan 1:35 al 37. Dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Qué interesante. Tenía
tal testimonio Juan que si Juan dice que Él es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios. ¿Por qué a veces la gente no nos cree a nosotros? He conocido a Jesús. Y sí, ya, pero tu vida no cambia. No, lo que tú hablas y predicas, no vives. Pero hermanos, Juan el Bautista dice, el Cordero de Dios. Ahí está, al Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Pues lo dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y Juan nos dice, oye, no vayáis, no me dejéis solo. No, porque Juan, el propósito de Juan, y lo vuelvo a repetir por sexta vez, era que siguieran a Jesús, era que conocieran a Jesús. Y quiero decirte que a veces nosotros le damos importancia cuando algunos tal vez no nos quieren seguir a nosotros. Déjame decirte, yo no soy pastor para que la gente me siga a mí. Yo soy pastor para ponerme a un lado y que vean a Jesús. Y que la gente siga a Jesús. Y que cuando digan de mí, mira, pues es un hombre que da testimonio. Que si dice que esto lo dice la Biblia lo dice. Y que si dice que Jesús es esto y lo otro, así es. Pero que le sigan a Él. ¿Cuántas veces, pastor, antes le hablaba a esta persona, pero ahora ya no me quiere escuchar a mí, quiere ir con el otro hermano, la otra hermana para que... ¿Perdona? No, que lo conozcan a Él. Ese es el punto. Y ahí dice que los dos discípulos, al escucharle, siguieron a Jesús. Dice que los discípulos de Juan reconocen al Mesías y le siguen de una forma espontánea. No hace falta que Juan le diga, oye, seguirle. No, ellos ven a Jesús, escuchan lo que Juan dice y ellos, a pesar de que Juan no da ninguna orden, ya pasa a que ya no son discípulos de Juan. A veces decimos, no, mis discípulos. No, son discípulos del Señor y ya dejan de ser discípulos de Juan sin dar ninguna orden. ¿Para qué? Para que sigan a Jesús. El deseo de Juan era que los discípulos que él había enseñado mientras se manifestaba Jesús pudiesen ser instruidos para cuando conocieran a Jesús, siguieran a Jesús. Pueden decir gloria a Dios, están muy serios, muy callados, con la mascarilla no veo si se están riendo, están haciendo... ¡Qué bueno es el Señor!, ¿verdad? Inmediatamente, dice la Biblia, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Siguieron inmediatamente. Y vuelvo a repetir, Juan no quería el protagonismo, hermanos. No quería el protagonismo para sí. Él se lo daba a Jesús. ¿Se lo estoy dando a Jesús? Déjame decirte, si no le estoy dando la gloria a Jesús, mejor me quito de predicador. Te voy a decir algo, un secreto mío. Yo en muchas ocasiones quisiera no ser pastor. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. Porque es más responsabilidad. Me gustaría ser un obrero, que haya un pastor y que pueda ayudar al pastor en todo. ¿Por qué te digo eso? Porque yo no busco mi gloria. Yo no quiero que la gente aplauda lo que yo digo para mí, sino que puedan reconocerlo y vivirlo para Él. ¿Cuántas veces le robamos el protagonismo? Oh, hermanos, ¿cuántas veces se hacen show? La unción la tiene Él, no la tenemos nosotros. Y sigo hablando de Juan 1:29. El siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, dice, el pecado del mundo o los pecados. Qué importante es él. No está hablando de pecados concretos, está hablando de todo el pecado del mundo. Cuando Eva desobedece a Dios y come del fruto, el pecado entró en el mundo. Cuando Cristo es crucificado, muerto en la cruz del Calvario, Él tiene el poder para quitar todo el poder del pecado sobre el mundo, no de acciones limitadas o individuales, el pecado del mundo. Porque eso es importante, hermanos, entender que Juan apunta a ese sacrificio como el verbo que estaba profetizado desde el libro de Génesis, que dice que Él iba a morir por el pecado de la humanidad. Ahora es interesante, dice que uno de los discípulos se llama Andrés. Juan 6:8 nos dice que
en ese momento, Andrés, lo podemos leer, Juan 6:8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, leemos el 6:9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Uno de los discípulos que sigue a Jesús es este Andrés, pero a pesar de ser discípulos todavía tiene dudas. Se nos ha planteado un problema. Tenemos aquí una multitud de gente, apenas hay 5 panes, hay 2 pececillos. Señor, ¿esto qué es? Hermanos, nuestra obligación es transmitirle a Dios, a Jesús, lo que hay. Señor, el pueblo es grande, yo no tengo nada, tengo un poquito de pan, unos poquitos de peces. Pero si yo le pongo eso en las manos del Señor, el Señor lo va a multiplicar. Déjame decirte, Dios es el que hace multiplicar lo poco que tenemos. Pero lo poco que tenemos en sus manos es mucho. A veces decimos, no, Señor, es que yo no te puedo servir, no tengo nada. ¿Perdona? Dios ya lo sabe. El que tiene es Él. Nosotros necesitamos buscar en la palabra, consagrarnos, orar, mantener nuestra vida en comunión con Él y poner lo poco que tenemos en sus manos para que Él se encargue de alimentar a las multitudes. ¿Qué hizo Jesús? Oró y los miles y miles de personas, y algunos como no quiero mencionar, ni quiero mirar, ni señalar, pero comen bastante. Bueno, pues todos comieron, se saciaron y dice que sobraron 12 canastas, una para cada uno de los discípulos. Y yo me imagino que ellos iban y servían y ahí llegaban y se llevaban y otra vez, y otra vez. Porque cuando estamos en el tiempo, en las manos, en la bendición de Dios, lo poco que tenemos se multiplica. Sirve para alimentar a todo el mundo y sobra, para recordar que la gloria es para Jesús. Apláudele fuerte al Señor. Y quiero ir resumiendo, hermanos, Servir a Dios es una decisión única y no es servirle a medias. Si le vas a servir a medias, Él no comparte su gloria con nadie. Acordaos de esos tipos de personas que nos habla que servían a Dios, pero también servían a los Baales, a Asera. Eran personas que decían y conocían las Escrituras y servían a Dios, pero ¿de quién estoy hablando? De los samaritanos. En su conjunto, cuando Israel fue llevado a Babilonia, llevaron a grupos de extranjeros a las tierras de Palestina, de Israel, para que cuidaran todo las viñas y todo, porque si no se iba a descuidar y esas tierras no tendrían valor. Pero adoraban a los Baales y ahí venían los leones y hacían destrucción por donde iba. Y entonces dice, vamos a traer sacerdotes que le puedan enseñar la palabra de Dios, que le puedan hablar de Jehová. Y ahí les enseñaba. Pero dice la Biblia, adoraban a Dios y servían a los Baales. No se puede ser cristiano a medias, hermanos, eso no existe. Por eso cuando nos bautizamos por inmersión, ¿qué significa? Por completo. Yo recuerdo una persona que dice que se fue a bautizar con su cartera y el pastor dice, oye, ¿qué estás haciendo? Que te vas a bautizar con tu cartera. Sí, pastor, es que mi problema, uno de los problemas es el dinero. Y quiero que muera ahí conmigo en ese bautismo para que cuando yo salga no sea tan agarrado, no sea ahí como algunos dicen de la Virgen del Puño o de lo de Monterrey. No hay ningún mexicano, ¿verdad? Pues lo decimos, dice que lo de Monterrey son como los catalanes. Tú eres catalán, ¿no, Efraín? Nació en Guayas, allí en el Guasmo, pero es catalán, ya tú sabes. ¿Qué quiero decirte? Cuando yo me bautizo, cuando usted se bautiza, tenemos que morir por completo. ¿Qué es el bautizo? En 2 palabras. Nosotros morimos con Cristo y cuando salimos de las aguas, hemos nacido simbólicamente con Cristo. Es verdad que eso es simbólico porque la regeneración es que Cristo nos va a cambiar. Es que Cristo va a hacer algo en nosotros que anteriormente no podíamos hacer. Éramos esclavos del pecado, pero a través de su sacrificio somos libres. Ahora, Juan era una antorcha, como yo decía.
Juan 5:35 nos describe a Juan como una antorcha. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Qué interesante perfil. ¿Y cómo eres? ¿Y cómo nos describen? No, somos como una linterna. Alumbramos, nos apagamos, alumbramos, nos apagamos. Como una vela que hace aire y se apaga. Juan era como una antorcha. Él era el enviado de Dios. Él tenía un perfil de un hombre o de una mujer a los que Dios utiliza. Hermanos, ¿el mundo cómo está? Está en tinieblas. Pastor, pero si hay luz y ahora nos han puesto una hora más, sí, pero espiritualmente está en tinieblas. La sociología actual dice que estamos viviendo en una modernidad líquida. ¿Y eso qué es, pastor? En una modernidad líquida significa en un tiempo donde hoy pasa una cosa y mañana se dice todo lo contrario. Y lo que hoy es bueno, mañana deja de ser de bueno y pasado es malo y el otro es bueno. Es decir, no hay una estabilidad como hace años atrás donde los ancianos inculcaban a sus hijos, a sus nietos, valores y cosas que tenían que ver con la familia, con los valores hacia Dios. Por eso hoy más que nunca Dios está buscando hombres y mujeres antorcha. No te pongas gasolina y está muy cara la gasolina, no. Espiritualmente hablando significa que podamos alumbrar. Juan no hacía falta que dijera demasiado, lo poco que decía estaba respaldado por Dios. Y dice que él daba testimonio ¿de qué? ¿De quién era el Cordero? De Dios. Era un hombre consciente de la necesidad de que Cristo estaba en medio y que él tenía que ponerse a un lado para que vieran a Jesús. Era un hombre constantemente que servía de tal forma que se consumía. ¿Sabes que hay gente que quiere servir sin consumirse? Hay gente que quiere ser antorcha, pero la antorcha apagada no se consume, ¿verdad? Pero una antorcha encendida que alumbra se consume. Ay, pastor, es que los mejores años de mi vida, toda mi vida se la quiero dar al Señor. Y me voy a consumir, sí, y a veces uno dice, Señor, que no tengo ni para alumbrar, y viene ahí el Espíritu Santo, y trae de ese aceite fresco, y nos inunda, nos respalda, y nuevamente comenzamos a alumbrar. Hermanos, Juan el Bautista era impresionante. A mí me gustaría ser en esta área como él. Él predicaba cada día, y el mensaje era el mismo. ¡Qué guay! Como dicen los jóvenes, ¡qué guay, pastor! Él no tenía que ponerse ahí a estudiar teología o los términos, la palabra en griego, en latín, o qué significa esto en hebreo. O no, arrepentiros. Él tenía ese mensaje, pero otra vez el mismo es el que tengo. El que viene detrás de mí os va a predicar otras cosas. Los discípulos del que viene detrás de mí os van a hablar de todo eso que es necesario para que sepáis dónde estáis y a dónde vais. Pero lo que Dios me ha dicho que diga es que os arrepintáis. Qué interesante, hermano. Si yo predico aquí durante una semana o 2 semanas, un mes, solamente un mensaje, van a decir, pastor, mejor póngase a un lado, ya está usted viejo, ya está usted mayor. Pero qué bueno es que si Dios me dice que diga, pues lo digo. Qué interesante. Hermano, y ve a aquel personaje que está adulterando con su cuñada. Y se lo queda mirando y dice, estás en adulterio, te vas al infierno. Y lo meten en la cárcel. Y antes de eso veía a los fariseos que vivían una vida de apariencia y dice, sepulcros blanqueados. Por fuera estáis blancos, pero por dentro estáis llenos de huesos secos. Sois como esa serpiente, sois como un nido de serpiente. Era fuerte lo que Juan decía. Qué importante es que nosotros digamos las cosas con amor, pero podamos decirle las cosas como son y decir, oye, arregla esta situación. Porque muchos de nosotros hemos venido al Señor con taras, con situaciones que no estaban bien delante de Dios. Las sabíamos y hemos hecho todo lo posible y la hemos solucionado. A mí me ha tocado aquí casar algunos matrimonios, qué bueno, y venían como pareja de hecho y ellos han entendido y se han casado en cuanto han podido, qué bien. Pero no podemos decir, no, no pasa nada, si lo haces bien. No, nosotros tenemos que ser conscientes de decir la verdad. Y en este caso se lo queda mirando y le dice que está en adulterio con la
con su cuñada, y aunque es el grande, lo meten en la cárcel y le cortan la cabeza. Pero él hace lo que tiene que hacer. ¿Pueden decir gloria a Dios? Qué interesante, hermano. ¿Y qué hace una antorcha para ir resumiendo? La antorcha alumbra. ¿Estamos alumbrando? ¿De verdad? Ay, pastor, gloria a Dios, ayer con Gadiel disfrutemos. Aleluya, gloria a Dios. Y la semana que viene estás así, ay, pastor, ya no siento las piernas, ya no puedo más, voy a tirar la toalla y yo ya no puedo más. Hermanos, todos tenemos días buenos y malos, pero tenemos que alumbrar. Tenemos que seguir alumbrando. Yo decía que se consume, que se gasta, pero eso es parte. Una antorcha que nunca se ha encendido va a estar siempre igual, pero esa no es la función de adornar. La función de la antorcha es alumbrar. Amén. Muy bien, para ir concluyendo, hermanos, la antorcha indica el camino a seguir. Si tú vas por la noche en un lugar donde no hay farolas, donde está cerrado, una antorcha te enseña el camino. ¿Para qué? Para que no haya accidentes. Porque en medio del camino hay accidentes, hay trampas del enemigo que tratan de hacernos caer. Hay también enemigos y ladrones que están junto al camino, los podemos ver. Y ahí de esa forma los visualizamos. Además, a otros que van por los caminos que no tienen antorcha, al ver nuestra luz, se acercan a nosotros para caminar juntos en la misma dirección que vamos. Y cuando una antorcha se pone al lado de otra y se pone al lado de otra, eso alumbra más. Por eso la iglesia tiene que estar unida, no antorchas independientes. No, pastor, yo hago lo que veo, lo que siento, lo que Dios me ha dicho. Dios te ha dicho que estemos unidos con la iglesia. Dios te ha dicho que la unidad es bendición, es poder, que donde hay uno solo, no, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús está en medio. Quiero decirte, iglesia, nosotros necesitamos hoy más que nunca que vean a Jesús. Porque el enemigo trata de apagar las antorchas. ¿Qué sucede? Si llueve mucho, si hay viento, pues la antorcha se puede empezar ¿a qué? ¿A apagar? ¿Qué sucede, hermanos? Que el enemigo, si nos descuidamos, nos quedamos con la antorcha ahí y nos dormimos, la puede apagar. Si no hay combustible, si no hay resina, se puede apagar. Y yo quiero concluir. Si ese teléfono me deja, concluiré. Dar un fuerte aplauso al Señor. Quiero concluir con Juan 10:40. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 40. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y ahí se quedó. Y muchos venían a él y le daban este testimonio. Juan, el bautizador, el heraldo del rey, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo, absolutamente todo, lo que dijo respecto a Jesús era verdad. Qué interesante, hermanos. Parece que Juan pasa desapercibido en muchas de las áreas del ministerio de Jesús, pero no es así. Igual, Juan nació con el propósito de alumbrar para que conocieran, para que vieran a Jesús. Hoy más que nunca, hermano y hermana, necesitamos ser fieles al Señor. Me acordaba del testimonio que cuenta el señor Leighton Ford en su libro La Gran Minoría. Cuenta en algunas jornadas misioneras de África, en un país musulmán. Dice que encontró a un misionero de Francia. Era un académico impresionante, un hombre notable, con mucha sabiduría, y lo encontró en el aeropuerto de esa capital africana. Dice que empezó a hablar con él y resultó que este hombre llevaba 4 años en ese país. Y cuando le está comentando, le dice, ¿y cuántos convertidos has podido lograr en este tiempo para el Señor? Este hombre tan sofisticado, misionero, tan inteligente, le dice, pues mira, solamente he podido convertir para Cristo, o que se convirtieran a Cristo, a 2
personas. Y uno dice, en 4 años, 2 personas. Un hombre tan capaz, tan talentoso que en su país o en las misiones o en diferentes lugares podía enseñar a otros misioneros, está ahí. Podía enseñar en una universidad, tenía capacidades para ayudar a la iglesia. Y entonces dice que Leighton le preguntó, le dijo, ¿y usted por qué está aquí? Si tan solo ha logrado 2 convertidos. Y aquel hombre le dijo, mira, yo estoy aquí porque Dios me ha traído aquí. Qué importante es tener el sentido del llamado. Déjame decirte, los siervos, la sierva de Dios, nuestro resultado aparente no significa que sea de bendición o que no sea de bendición. ¿Por qué te digo esto? A todos nos gusta llevar a miles de personas al Señor y que las personas conozcan al Señor y que crezcan. Y qué bueno es que Dios así lo hace con algunos. Pero también hay que dar a Dios gracias por esos 2 convertidos. Porque Cristo también murió por ellos. Y no sabemos qué pasó con esos 2 convertidos, si pudieron llegar a sus pueblos, a sus poblados, a sus ciudades y de ahí convirtieran a cientos de personas. Pero qué importante. Yo siempre digo, si no crecemos donde Dios nos ha puesto, ¿cómo pretendemos crecer donde Él no nos ha puesto? Concluyo ese mensaje. ¿Somos antorchas? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Le estamos dando lo mejor a Dios? ¿Estamos presentando al mundo a Dios? Porque ese es el principal propósito de los discípulos, darle a conocer a Él. Cierre sus ojos en esta mañana. Ahí donde está, cierre sus ojos. Yo creo que esta palabra es para todos, empezando por mí, para todos. Si Dios te ha hablado en esta mañana, aquí donde estás sentado en esa silla, o en tu casa, o donde quiera que estés, si Dios te ha hablado, dile, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y quiero ser como Juan el Bautista, que él pudo menguar para que tú crecieras, que él se pudo poner a un lado para que te vieran, te conocieran a ti. Señor, quita de mi vida lo que estorbe y ayúdame a poder ser fiel en lo que tú me has puesto, donde tú me has puesto y con la misión que tú me has puesto, que es ser una antorcha en medio de esta sociedad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Mantén tus ojos cerrados todavía. Yo quiero orar por ti. Padre, gracias porque me has permitido una vez predicar tu palabra. Yo presento a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas aquí en este lugar o que nos están siguiendo en directo o lo van a ver en diferentes canales. Señor, que tú puedas hacer tu obra en nosotros, que toques nuestros corazones, que nos moldees y que nos des la capacidad de hacer las cosas para ti, de obedecerte a ti, de mostrar al mundo a ti, que tú eres el único Dios verdadero y que tú les amas. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque no estamos solos y porque aunque Juan el Bautista fue el profeta más grande nacido de una mujer, cualquiera de nosotros, el más pequeño de nosotros, somos más grandes que él. Y si somos más grandes que él, queremos hacer obras mayores de las que él hizo, que sean conocerte a ti, Jesús, que sea vivir para ti todos los días que tú nos permitas hacerlo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.